Este libro es una guía práctica y accesible para saber más sobre la Inquisición, que le aportará la información esencial y le permitirá ganar tiempo. En tan solo 50 minutos, usted podrá descubrir en qué contexto se crea la Inquisición y con qué objetivos, así como sus principales actuaciones en Europa. Profundizar en la vida de los principales actores implicados en la implantación y el impulso de la Inquisición, en toda Europa. Analizar las actuaciones de la Inquisición en la población civil y en los distintos países europeos, con el impacto que causaron. Le ofrecemos las claves para entender rápidamente los principales acontecimientos históricos que cambiaron el mundo. Nuestras obras narran de forma rápida y eficaz una gran variedad de acontecimientos históricos clave de distintas épocas, desde la antigua Grecia hasta la caída del muro de Berlín. Descubra en un tiempo récord la historia que ha marcado el rumbo del mundo. Melanie Metra. La Inquisición. El brazo armado de la Iglesia. En 50 minutos. La Inquisición. ¿Cuándo? Del Concilio de Toulouse 1229 a 1834. ¿Dónde? En Europa, salvo en Inglaterra, y en América Central. Contexto. La lucha de la Iglesia Católica contra las herejías. Protagonistas. La Iglesia Católica. Los soberanos europeos. Los herejes. A menudo, una religión está destinada a ser considerada una desviación herética del culto antes de institucionalizarse. Después de sufrir el tormento de la represión romana, el cristianismo de finales de la antigüedad se encarna en una Iglesia católica que, movida por su voluntad de ofrecer un marco dogmático a la fe, define los límites más allá de los cuales toda creencia se convierte en herejía. Esta última, inicialmente castigada con penas espirituales, como la excomunión, es la más grave y enseguida se considera algo más que una simple divergencia. De hecho, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano en 392, y cualquier contestación religiosa tenía implicaciones políticas. En el comienzo de la Edad Media, con la aparición del valdeísmo y del catarismo, la Iglesia decide dotarse de una institución de control y de represión de toda forma de desviación, herejía cátara y valdense, judaísmo, islam, protestantismo, además de brujería, humanismo y ciencia. A lo largo de los siglos, se esbozan y se endurecen los procedimientos de la Inquisición, que concierne a todos los países europeos, pero con diferente suerte, mientras que no existe en Inglaterra, se apaga lentamente en Francia entre el siglo XV y el XVII, en la misma época en la que experimenta una edad de oro en España. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, la Inquisición se forja una imagen de terrorífico brazo armado de la Iglesia. Contexto. El catarismo. Las primicias de la Inquisición se encuentran en la decretal del Papa Lucio III, muerto en 1185, Ad Abolendam, hacia la abolición, promulgada en 1174, cuyo objetivo es sentar las bases de la lucha contra las herejías cristianas. De hecho, desde el nacimiento del cristianismo han surgido diversas corrientes doctrinales. Entre ellas está el catarismo, que aparece en Lombardía y que, a partir de finales del siglo XI, se vuelve especialmente popular, principalmente en el Languedoc, donde adopta una forma radical. El catarismo se basa en una visión dualista: habría un principio bueno, que sería el origen del alma, y un principio malo, creador de la materia. Después del pecado original, el espíritu es prisionero de la materia. Así, todos los hombres son ángeles atrapados en su cuerpo carnal. Por tanto, de acuerdo con la doctrina cátara, Jesucristo no es una encarnación, sino un ángel que ha venido a transmitirle a los hombres el conocimiento de su naturaleza angélica y la necesidad de volver a ese estado liberándose, mediante sus actos, de su obstáculo material. Los cátaros rechazan los rituales impuestos por la Iglesia Católica, e intentan ceñirse al Nuevo Testamento y al modelo de las primeras comunidades cristianas. No se practica ningún sacramento, matrimonio, Eucaristía, que vaya más allá del culto a los santos o la confesión. Del mismo modo, no hay jerarquía eclesiástica. La única práctica es la del consolamentum, es decir, la imposición de manos. Es un compromiso con el ascetismo severo, con la ruptura de todo vínculo familiar y con la dedicación absoluta a la fe y a la predicación, practicados por los perfectos. La cruzada albigense. El catarismo se extiende tanto por las zonas rurales como entre las élites urbanas de las regiones de Toulouse, Albi, lo que les vale a los cátaros el apodo de albigenses, Carcassona y Béziers. Pero la Iglesia Católica lo teme y, por ello, lo condena en los concilios de Reims en 1148 y de Verona en 1184. Además, el Papa Inocencio III, 1161 a 1216,
dedica una gran parte de su pontificado a tratar de erradicar la herejía cátara por medios pacíficos. Pero el movimiento llega a las élites políticas de la región, incluyendo al conde Raimundo V de Toulouse, 1156 a 1222, y pone en peligro la iglesia y los bienes de los que dispone. Dada la magnitud del movimiento y tras el asesinato del legado papal Pierre de Castelnau, c. 1170 a 1208, Inocencio III decide finalmente lanzar una cruzada contra el conde. La llamada Cruzada contra los albigenses está dirigida por Simón IV de Montfort, conde de Toulouse, c. 1160 a 1218, el propio sobrino de Raimundo V. Marcada por una violencia poco habitual, se caracteriza por la crueldad de ambos bandos. En 1229, el Tratado de París coloca a Languedoc bajo la tutela del rey de Francia Luis IX, 1214 a 1270, que insta al conde de Toulouse a continuar la lucha contra los cátaros. Ese mismo año, el Papa Gregorio IX, 1170 a 1241, instituye la Inquisición, mientras que los tribunales de Toulouse y de Carcassona instruyen los juicios por herejía. La cruzada continúa hasta 1244, un año marcado por la toma de la ciudadela de Monsegur por los cruzados y la muerte de 200 albigenses en la hoguera. El nacimiento de las órdenes mendicantes. A principios del siglo XIII nacen nuevas órdenes religiosas deseosas de reconciliarse con el Evangelio y con la humildad de los primeros apóstoles, son las llamadas órdenes mendicantes, debido a su forma de vida basada en la pobreza y en la mendicidad. Casi al mismo tiempo aparecen los dominicos y los franciscanos. Los primeros llevan el nombre de Santo Domingo. El canónigo Domingo, 1170 a 1221, de origen español, es enviado en misión a la corte francesa por el soberano de Castilla, y atraviesa el Languedoc entre 1203 y 1204, en la época de la expansión de la herejía cátara. Deseando devolver a la iglesia a sus cristianos extraviados, utiliza el poder de la palabra predicada por el Evangelio. Fundador del monasterio femenino de Prulla, en Fangeaux, en pleno país cátaro, no participa en la cruzada contra los albigenses puesta en marcha por Inocencio III. En 1215, junto con algunos misioneros agrupados a su alrededor, es reconocido predicador por el arzobispo de Toulouse y, más tarde, por el Papa Honorio III, 1150 a 1227. Es el nacimiento de la orden de predicadores, los llamados dominicos. Por su parte, los franciscanos, que le deben su nombre a San Francisco de Asís, 1181 a 1226, son predicadores itinerantes procedentes de Italia. Francisco, descendiente de una rica familia pañera, cuenta haber recibido a la edad de 25 años una llamada que le instaba a elegir la vida apostólica, de acuerdo con los valores del Evangelio, la pobreza, la mendicidad y la predicación, todo fuera de los muros del monasterio y rechazando las reglas monásticas habituales. La orden franciscana es reconocida por Inocencio III en 1210. El papado va a elegir a los jueces de los tribunales inquisitoriales de entre estos hombres, imbuidos de una estricta fe y sin vínculos con el mundo laico. Judíos y moros de España. Los judíos están presentes en la península ibérica desde la época romana. Se les respeta bastante bajo el dominio de los visigodos arrianos en los siglos V y V, pero la cristianización de España marca para ellos el inicio de varios siglos de persecución. En 7 concilios sucesivos reunidos en Toledo se toman medidas para privar a los judíos del acceso a las funciones públicas, a la navegación, al comercio y a la propiedad, obligándolos a renunciar a su fe y a convertirse al cristianismo. El arrianismo. Se trata de una doctrina cristiana desarrollada en el siglo IV por Arrio, sacerdote de Alejandría, c. 256 a 336. Mezclando filosofía y fe, el sabio insiste en la primacía del Padre sobre el Hijo. Muchos bárbaros germánicos habían sido convertidos al cristianismo por misioneros arrianos, de manera que esta visión, declarada herética por el emperador romano Constantino y, entre 270 y 288 a 337, se extiende hasta principios del siglo V. A partir del siglo VIII, los musulmanes establecen los primeros califatos en España. Las autoridades de Al-Ándalus, tierras bajo dominio musulmán en la península ibérica, son tolerantes frente a las religiones del libro, cristianismo y judaísmo, respetando la libertad de culto a pesar de las restricciones de acceso a la función pública. Pero a principios del siglo XI, los príncipes católicos castellanos y aragoneses inician la Reconquista, cuyo objetivo es recuperar los califatos. Al principio, los judíos están protegidos por los soberanos españoles, que desean conseguir aliados en su lucha contra los musulmanes. Pero, después de la caída de Al-Ándalus, vuelven a ser sometidos a importantes medidas discriminatorias,
como el confinamiento en barrios separados o el uso de signos distintivos. Son muchas las masacres que salpican la recristianización de España en el siglo XIII. Una parte de la población judía convertida oficialmente al catolicismo sigue practicando su culto en secreto. A estos nuevos cristianos se les apoda marranos, los que comen carne de cerdo. Los musulmanes españoles, conocidos como moros o moriscos, víctimas de la Reconquista, sufren la misma persecución. Después de la toma de Granada, último reino musulmán de España, en 1492, los reyes católicos refuerzan su presión sobre los que consideran herejes. Le encargan a la Inquisición, que se encuentra bajo su responsabilidad directa, la tarea de restablecer el catolicismo en todo el territorio español, valiéndose para lograrlo de la conversión forzada, la persecución y la expulsión. Biografías. Ugolino, conde de Segni, conocido como Gregorio IX. Nacido entre 1145 y 1150 en Anagni, Italia, Ugolino de Segni es el sobrino del Papa Inocencio III. Se convierte en cardenal obispo de Ostia en 1206, y como legado papal garantiza las misiones diplomáticas en Alemania. Predica la cruzada en Italia en 1217, especialmente junto a Federico II, 1194 a 1250, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su pontificado, 1227 a 1241, se caracteriza por su enfrentamiento con el emperador, al que excomulga 2 veces, primero por su renuencia a responder a su llamada a la cruzada lanzada en 1227, después por invadir la Lombardía en 1239. Entre 1229 y 1233 establece una institución judicial excepcional encargada de juzgar los crímenes de herejía, la Inquisición. Cercano a las órdenes mendicantes, amigo de San Francisco de Asís, al que hace canonizar, así como de Antonio de Padua y de Santo Domingo, le confía a los dominicos la tarea de presidir los tribunales de la Inquisición. Muere en Roma el 21 de agosto de 1241. Bernardo Gehuí. Bernardo Gehuí nace en Rolleres, Francia, en 1261, y hace su noviciado con los dominicos. Prior de Albi, Carcasona, Castres y Limoux, asume sus funciones de inquisidor en Toulouse en 1305, y lucha en particular contra la herejía cátara, haciendo quemar en la hoguera a su representante más importante, Pierre Autier, muerto en 1311. A continuación, es nombrado obispo de Tuy, España, en 1323 y de Lodève, Francia, en 1324, y es el autor del primer manual del inquisidor, el Practica Officii Hereticae Pravitatis Inquisitionis, Práctica de la Inquisición, 1321-1323. Muere en Lauroux, Francia, el 30 de diciembre de 1331. Jacques Fournier, conocido como Benedicto XII. Jacques Fournier nace en Saverdun, Francia, en 1280. Su tío materno, que pertenece a la orden cisterciense y es abad de Fontfroide, le envía a París a estudiar teología. Este mismo tío, que se convierte en obispo, le nombra su sucesor, por lo que Jacques se convierte en abad de Fontfroide, un cargo que ocupa de 1311 a 1317. Ese año también recibe el obispado de Pamiers, Francia. Aunque su condición de obispo no debería permitirle conseguir el cargo de inquisidor, reservado a los monjes dominicos, su conocimiento de la lengua y del país le ofrece la oportunidad de presidir el Tribunal de la Inquisición, con sede en Pamiers, y se le encarga juzgar a los herejes cátaros. Anota y conserva el relato meticuloso de sus investigaciones e interrogatorios, convirtiendo sus registros de la Inquisición en una inestimable fuente de conocimiento sobre la vida de los habitantes del pueblo de Montaillou. También preside los juicios iniciados contra los judíos y las brujas. En 1326, es nombrado obispo de Mirepoix, Francia. Después de ser nombrado cardenal, es elegido papa en diciembre de 1334 y establece el papado en Aviñón, donde muere en 1342. Su pontificado está marcado por el rigorismo de sus reformas. Tomás de Torquemada. Nace en 1420 en Valladolid, España, y hace el noviciado con los dominicos en su ciudad natal, convirtiéndose en prior del convento de Santa Cruz, en Segovia. Su fe es inquebrantable, rigurosa e inflexible ante las religiones judía y musulmana, a las que ve como una amenaza a la unidad nacional de España. Confesor de los reyes católicos, Fernando II de Aragón, 1452 a 1516, e Isabel I de Castilla, 1451 a 1504, estos últimos le confían la función de Inquisidor General de Castilla, Aragón y Cataluña. Organiza la institución inquisitorial en toda España,
desarrollando una red de tribunales locales, y redacta un código de procedimiento elaborado, la compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición. Responsable de más de 2000 muertes durante sus 16 años de mandato como inquisidor, también es el impulsor y el mayor defensor de la política de expulsión de los judíos de España. Muere el 16 de septiembre de 1498 en Ávila, donde había retomado la vida monástica. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los reyes católicos. Fernando de Aragón nace el 10 de mayo de 1452 en Sos, España. En 1461, hereda la corona de Aragón, y 8 años más tarde se casa con la infanta Isabel de Castilla. Esta nace el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Cuando su hermano, Enrique IV de Castilla, muere en diciembre de 1474, ella lo sucede en el trono. Por su parte, su marido Fernando obtiene la corona de Aragón en 1479. Ambos estimulan la reconquista, que termina con la toma de Granada en 1492. A continuación, establecen la Inquisición española. El objetivo de esta, que se encuentra bajo su propia autoridad y ya no bajo la del Papa, es consolidar una nueva unidad nacional juzgando a los herejes, a los musulmanes y a los judíos. En particular, los soberanos organizan la expulsión y el saqueo de los bienes de estos últimos. También bajo su reinado Cristóbal Colón, navegante genovés, 1450-1451-1506, realiza sus viajes a América, iniciando así la colonización española al otro lado del Atlántico. Isabel de Castilla muere el 26 de noviembre de 1504 y Fernando de Aragón el 23 de enero de 1516. Las Inquisiciones medieval y española. Los orígenes de la Inquisición medieval. El Concilio de Verona en 1184, que declara heréticos una serie de movimientos religiosos, da la señal del establecimiento de una forma temprana de Inquisición. Durante esta primera etapa, siguen siendo los obispos los que, advertidos por las poblaciones locales y por los señores de la existencia de potenciales herejes, pronuncian sanciones puramente religiosas o de exclusión, ya que las penas materiales son responsabilidad de las autoridades públicas. A partir del siglo XI, dada la creciente magnitud de dos corrientes heréticas, el catarismo y el valdeísmo, nace la necesidad de una institución real que se encargue de castigar la herejía. El Concilio de Toulouse fija las misiones y los procedimientos de lo que se convertiría en la Inquisición. Pero estos estatutos, que les son comunicados a todos los obispos, suscitan reticencias entre estos últimos. Además, el Papa Gregorio IX le confía los procedimientos inquisitoriales a los miembros de las nuevas órdenes mendicantes en 1233. Los dominicos y los franciscanos se encargan progresivamente de definir sus reglas, cada vez más codificadas, con el apoyo del poder temporal. El valdeísmo. En la misma época que el catarismo se extiende otra corriente de fe distinta del catolicismo, el valdeísmo, a cuyos fieles se los denomina valdenses. Esta religión le debe su nombre a Pedro Baldo, 1140 a 1217, un mercader de León que, después de haberse enriquecido gracias a sus negocios, quiere volver a la pobreza de los primeros cristianos. En 1179 le presenta su tesis al Papa y solicita su autorización para predicar. Pero el valdeísmo es condenado por la Iglesia en el Concilio de Verona en 1184. Pero no por ello el valdeísmo deja de desarrollarse desde principios del siglo XII, creciendo y alcanzando el Valle del Ródano, el Delfinado, las regiones alpines, el Languedoc, el Piamonte italiano y Alemania. Los valdenses son hostigados, perseguidos y masacrados hasta mediados del siglo XVI por la Inquisición y las autoridades civiles, especialmente en los Alpes del Delfinado y Provenzales, masacre de Luberan en 1547. En 1532, un sínodo decide que el movimiento se integre en la Reforma protestante. El sobresalto cátaro. Después de la cruzada albigense, la caída de Monsegur en 1244 y un periodo de recesión del catarismo, en 1300, Pierre Autier, muerto en 1311, uno de los miembros más reconocidos de la comunidad cátara, vuelve de la Lombardía, otra cuna del catarismo, y hace sonar las alarmas sobre la herejía albigense, especialmente en el condado de Foix. La respuesta de la Iglesia es firme. El inquisidor de Carcasona, Geoffroy de Ablis, muerto en 1316, manda detener en 1308 a todos los habitantes del pueblo de Montaillou, entre ellos al cura y a la castellana, todos cercanos a Pierre Autier. Este último es condenado a la hoguera en 1311 por el inquisidor de Toulouse, Bernard Huy, mientras que los habitantes de Montaillou son liberados. Entre 1318 y 1325,
Jacques Fournier, 1280 a 1342, reanuda los procedimientos de Gieffroy de Ablis contra los habitantes de Montaillou y condena a los últimos representantes de los cátaros apenas que van del encarcelamiento a la hoguera. A los cátaros se les trata con la misma severidad en el norte de Italia. Una geografía muy diversa. Si bien Francia, especialmente el Languedoc y la Lombardía, se encuentran sometidas a una dura práctica inquisitorial, no ocurre lo mismo en toda Europa. Inglaterra conoce pocos focos de herejía y carece de un tribunal inquisitorial. España, después de la conmoción de la cruzada contra los albigenses y de un periodo de lucha contra los cátaros, sobre todo en el condado de Tarragona, recurre poco a la Inquisición antes del siglo XV. En Alemania, el inquisidor Conrado de Marburgo, c. 1190 a 1233, es el encargado de luchar contra una variante del catarismo, el luciferismo. También se establecen tribunales en Bohemia y en Hungría. Los procedimientos inquisitoriales medievales. Después de la cruzada contra los albigenses, cuya brutalidad y crueldad no pueden ser formas duraderas de represión de la herejía, el papado decide establecer un procedimiento más regular y codificado. El término, Inquisición, viene del latín inquisitio, que significa, búsqueda, investigación. Para lograr que los extraviados vuelvan a la fe verdadera no basta una denuncia y una oración, a partir de ahora es necesario establecer un verdadero proceso, libre de arbitrariedad y sobre todo, lo más eficaz posible, gracias a sanciones cada vez más disuasorias. La comparecencia ante el Tribunal de la Inquisición es un verdadero juicio, a menudo de larga duración. Un notario elabora el acta de la primera comparecencia en presencia de testigos. A continuación, a menudo no es el propio inquisidor, sino un asesor, el que procede a interrogar al acusado y a los testigos, que permanecen en el anonimato en las actas que se redactan. El interrogatorio está formado por una serie de preguntas predefinidas, pero el que lo realiza tiene plena libertad para profundizar en ellas. A partir de 1252, si el compareciente no confiesa espontáneamente su culpa, puede ser torturado para que reconozca sus errores. Una vez reconocida la culpa, se redactan las confesiones en latín y en la lengua vernácula y se le leen en voz alta al acusado, que las ratifica, abjura de su herejía ante el inquisidor, pide la gracia de la excomunión y se compromete a respetar la sentencia que se pronunciará en su contra. A continuación, el inquisidor y sus asesores se reúnen, asistidos eventualmente por juristas laicos o religiosos, para deliberar sobre el caso y la sentencia que se le puede aplicar. Una vez que se determina, se pronuncia ante el acusado, en público, en una ceremonia llamada sermón, y se aplica inmediatamente. El tribunal solo emite las sentencias, puesto que la aplicación de las penas recae en la autoridad pública. Durante el tiempo que dura el interrogatorio y la deliberación, el acusado puede ser encarcelado o dejado en libertad. Las sanciones van desde condenas leves hasta la muerte, rezos, peregrinaje, portar cruces amarillas, picota para los falsos testigos, confiscación de bienes, murus largus, encarcelamiento, murus strictus, encarcelamiento con cadenas y comida reducida a pan y agua, o la hoguera. A pesar de que esta última pena se ha convertido en un símbolo de la Inquisición, lo cierto es que en la Edad Media esta práctica está muy poco extendida, solo constituye el 1% de las sentencias pronunciadas, aproximadamente. Resistencias y control. La Inquisición, a pesar de su aspecto todopoderoso, es objeto de resistencias, tanto populares como gubernamentales. En este sentido se asesina a 4 inquisidores a lo largo del siglo XIII. Conrado de Marburgo, el primer inquisidor alemán que se enfrenta a la nobleza, es asesinado a manos de caballeros en 1233. En 1242, algunos hombres de Monsegur entran en la pequeña ciudad de Aviñón y asesinan a los 2 inquisidores, Guillaume Arnaud y Etienne de Saint-Thibéry, que habían llegado para investigar a los cátaros de la región. En represalia, en 1244, la fortaleza de Monsegur es destruida y 220 personas son condenadas a la hoguera. En 1252, el inquisidor de Milán Pedro de Verona, 1205 a 1252, es asesinado, golpeado con una hoz. A finales del siglo XIV, el inquisidor de Carcassona, Jean Galán, es investigado a petición del rey de Francia y del Papa debido a sus acciones, más cercanas a la locura que al fervor. Sucede lo mismo con el inquisidor de Francia Robert Le Bougre tras la denuncia por parte de los obispos de su brutalidad. Este último, antiguo cátaro convertido al catolicismo ortodoxo y dominico, es suspendido por el Papa e internado de por vida. Los dominicos también son apartados de sus funciones en la Inquisición durante algunos años. El rey de Francia, Felipe el Hermoso,
1268 a 1314, también impone un derecho de control del poder real, a través de la figura de los senescales, sobre las detenciones, las sentencias y las condiciones de detención de los prisioneros de Carcasona. El Papa Clemente V hace lo mismo y en 1312 limita los poderes de la Inquisición al implicar de nuevo al clero local. A lo largo de la Edad Media, por tanto, se desarrolla un juego de poder entre la Inquisición, la Santa Sede y los poderes reales, que unas veces se apoyan y otras se controlan con el fin de llevar a cabo la misión de luchar contra la herejía. Las víctimas de la Inquisición. Aunque la herejía cátara es uno de los blancos predilectos de la Inquisición medieval, no es la única víctima de los tribunales de la Inquisición. A principios del siglo XIV, el rey de Francia Felipe el Hermoso le encarga al inquisidor de París, Guillaume Humbert, instruir el proceso de la Orden de los Templarios. A finales de la Edad Media, la Iglesia también se interesa por las brujas. Son muchas las que ponen en peligro el orden familiar, religioso y público, mujeres que participan en sabbats, reuniones nocturnas dedicadas a la locura de los sentidos, viudas que se dedican a las curaciones mágicas, o mujeres que sufren discapacidades mentales. Los inquisidores se encargan, desde la promulgación de la bula Sumis Desiderantes Affectivus, deseando con supremo ardor, por el Papa Inocencio VIII en 1484, de actuar en lo relacionado con la brujería. Dos inquisidores dominicos alemanes, Heinrich, Institor, Kramer, C. 1430-C. 1505, y Jacob Sprenger, 1436-1438-1496, publican entre 1486 y 1487 el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, una especie de vademecum para los juicios de brujería. La condena de las brujas a la hoguera es poco común en la Edad Media, y se hace cada vez más frecuente en el Renacimiento, especialmente en el norte de Europa, donde se le confían los juicios a personas laicas que a veces son más supersticiosas que las instancias religiosas. La práctica de la tortura es generalizada, pero con ciertas restricciones para las mujeres embarazadas, la vida del feto debe preservarse, y jóvenes que acaban de dar a luz, demasiado frágiles o en periodo de lactancia. Los siglos XV, XVI y XVII están salpicados por oleadas de casas de brujas. Los judíos también son objeto de persecuciones recurrentes, así como los musulmanes y los protestantes. En el siglo XVI, en sustitución de la Francia medieval, España surge como modelo en materia inquisitorial. ¿Sabías que? La Inquisición ha hecho célebres a algunas víctimas. Gilles de Rais, mariscal de Francia, 1400 a 1440, compañero de armas de Juana de Arco, 1412 a 1431, comparado a menudo al Barba Azul de los cuentos, es condenado a la horca por herejía, por haberse dedicado a la alquimia, sodomía e infanticidio. La propia Juana de Arco es condenada por herejía y quemada en la hoguera. Por su parte, el dominico Giordano Bruno, 1548 a 1600, es víctima de sus compañeros. Defensor del heliocentrismo y de las teorías copernicanas, filósofo erudito y apasionado de la magia, defiende puntos de vista religiosos sobre la reencarnación y el estatus de Jesucristo que le llevan a la hoguera. Galileo, 1564 a 1642, también es llamado ante el Santo Oficio en 1632 y 1633 por sus teorías copernicanas relacionadas con el heliocentrismo, la esfericidad de la Tierra y su movimiento, pero se libra de la muerte al abjurar. Se le impone un arresto domiciliario en su casa de Florencia, donde morirá. Así pues, la Inquisición no solo afecta a predicadores heterodoxos, sino a todos aquellos que cuestionan, con sus investigaciones y descubrimientos, los dogmas de la Iglesia. La Inquisición ibérica. La Inquisición española, refundada en 1478 por iniciativa de los monarcas españoles Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, es algo diferente de la Inquisición medieval, en primer lugar porque está estrechamente ligada al poder real. El inquisidor general, designado por el Papa, es elegido por los soberanos. Su autoridad se delega a unos 60 inquisidores repartido por 20 distritos. El Consejo de la Suprema y General Inquisición se reúne en la corte. Otra diferencia es que los inquisidores ya no son dominicos o franciscanos, sino juristas. La Inquisición se inscribe en la política de los reyes católicos, cuyo objetivo es unificar el territorio español, especialmente a nivel religioso. Pero a finales del siglo XIV, España tiene una población judía de más de 1 millón de habitantes. La comunidad judía, confinada en barrios reservados a ella, es víctima de masacres con regularidad. Después de los bautismos sangrientos, de 1391,
Una ola de persecución en la que se bautiza a la fuerza a más de 50.000 personas y se ejecuta a otras 50.000 por rechazarlo. Los judíos conversos practican su religión en secreto. Estos conversos, conocidos como marranos, porque consumen carne de cerdo, impuesta por los cristianos, pero rechazada en su propia fe, son marginados en la sociedad. Se les deniega el acceso a funciones importantes, y se multiplican las medidas de control. Perseguidos por la Inquisición a la menor sospecha de prácticas ocultas de su religión, son juzgados y condenados en los autos de fe, ceremonias durante las que se pronuncia el juicio y la sentencia, seguida de su aplicación, generalmente la hoguera. A pesar de esta permanente persecución, la importancia de la población judía y su resistencia a la mano de hierro eclesiástica y real llevan a que el gran inquisidor castellano Tomás de Torquemada le sugiera a los reyes católicos su expulsión de España, un consejo que siguen al firmar el decreto de expulsión en enero de 1492. El veredicto es inapelable, y más de 200.000 judíos prefieren irse a convertirse. En Portugal, el rey Manuel imita la medida en 1496, antes de retractarse de su decisión. La Inquisición no se establece oficialmente en su país hasta 1531, principalmente para perseguir a los marranos. En España vive otra gran población, los moros o moriscos, musulmanes otrora habitantes de Al-Ándalus, sentenciada a muerte por los reyes católicos con la toma de Granada en 1492, que son víctimas de la misma persecución que los judíos, y que tienen que elegir entre la conversión o el exilio. Entre 1569 y 1572 se rebelan contra el rey Felipe II, 1527 a 1598, pero la revuelta de las Alpujarras es reprimida sangrientamente y da lugar a terribles represalias. Además de las nuevas conversiones forzadas, la corona española ordena la deportación de poblaciones de distintas zonas de España y endurece sus persecuciones. La expulsión de los moriscos se organiza finalmente en 1609, de la misma manera que se había organizado la de los judíos un siglo antes. Pero la Inquisición ibérica no se limita al continente europeo. Con el descubrimiento y la colonización de los territorios americanos, es necesaria una autoridad eclesiástica en condiciones de dar a conocer la religión y evangelizar a las poblaciones conquistadas. Así pues, la Inquisición se establece al otro lado del Atlántico en 1571. Su obra no es tan represiva como en Europa, ya que su finalidad no es castigar la herejía, sino convertir a poblaciones que no saben nada sobre el cristianismo. No solo controla al clero local, especialmente a los sacerdotes que aprovechan la lejanía con su jerarquía para violar sus votos de celibato, entregándose a placeres carnales a veces extremos, sino también a los indios y a los esclavos negros. Los errores más comúnmente sancionados son la idolatría, la blasfemia y la poligamia. Los juicios y las sentencias no son comparables con lo que se practica en Europa. ¿Sabías que la tortura, autorizada a partir de 1252, no se considera un castigo, sino un medio de instrucción entre otros muchos destinado a que el compareciente demuestre su culpa mediante la confesión? El cuerpo es lo más vil y débil que posee un hombre, por lo que es lo más adecuado para ser atormentado. Cada sesión de tortura, muy codificada, debe conducir a la obtención de una confesión, sin poner en peligro la vida del acusado. Este está acompañado de un médico o cirujano, que puede detener la sesión en caso de que su vida corra peligro. Se desarrollan numerosos tipos de tortura: la garrucha, que consiste en levantar en el aire al acusado con cuerdas y soltarlo brutalmente; la toca, absorción mediante un embudo de una gran cantidad de agua; el potro, separación de las extremidades hasta su dislocación; la pirámide, el acusado, elevado sobre una pirámide de metal, tiene que sentarse en su punta, y muchos otros. Los instrumentos y las prácticas de tortura, al principio rudimentarios, se perfeccionan a través de la imaginación, a veces desbordante, de los hombres que los conciben. La lucha contra los protestantes. Después de la lucha contra los cátaros, los valdenses, los judíos y los musulmanes, una de las principales preocupaciones de la Inquisición a partir del siglo XVI es la lucha contra el protestantismo. En Francia, esta se le confía a los tribunales reales. En España, los tribunales de Zaragoza, de Toledo y, en particular, de Sevilla, persiguen a los luteranos. Entre 1558 y 1565, varios cientos de sospechosos son condenados, siendo más de un tercio de ellos condenado a la hoguera. En Roma, tras el fracaso de la Dieta de Ratisbona de 1541, durante la que católicos y protestantes tratan de llegar a un acuerdo, el Papa Pablo III, 1468 a 1549,
crea en 1542 la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, y la lucha contra el protestantismo ocupa predominantemente el tribunal cardenalicio hasta finales del siglo XVI. La Inquisición romana. La Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición creada por Pablo III es una de las congregaciones de la Curia romana, que reagrupa a todos los órganos administrativos y judiciales del gobierno católico. La Inquisición romana tiene teóricamente jurisdicción sobre toda la cristiandad, con la excepción de España y Portugal, cuyos tribunales inquisitoriales están bajo la autoridad del poder real. Pero fuera de los estados pontificios, los miembros de la Sagrada Congregación no son aceptados, ya que las autoridades locales prefieren mantener el control de la lucha contra la herejía. Incluso en Italia encuentra resistencias, especialmente en Milán y Venecia. La Sagrada Congregación, que no es solo un tribunal de primera instancia, sino también de apelación para las decisiones adoptadas por el resto de tribunales inquisitoriales, se centra en la erradicación de la doctrina protestante, en particular, mediante el establecimiento en 1571 de la Congregación del Índice, que establece una lista con todas las obras prohibidas. También interviene en el campo del pensamiento científico, condenando los nuevos descubrimientos astronómicos de Nicolás Copérnico, 1473 a 1543, e instruyendo procesos contra sus defensores y promotores, que cuestionan la teoría de una Tierra estacionaria en torno a la cual girarían los elementos de un universo finito. En el siglo XVII, como reflejo de las preocupaciones de su tiempo, la congregación se interesa por la magia, la brujería y la alquimia. Repercusiones. Evolución y fin de la Inquisición. Después de la desaparición de los cátaros, la destrucción de los templarios y a pesar de algunos pleitos estrepitosos, la función de inquisidor en Francia se convierte rápidamente en un título honorífico más que en un cargo. El último inquisidor de Carcasona muere en 1703, y el puesto se queda vacante. En Portugal, el primer ministro decide reformarla en el siglo XVIII. En 1769, la Inquisición ya no está vinculada a la Iglesia, sino que es un tribunal estatal. Ya no persigue a los conversos, y acaba por desaparecer por completo en 1821. En España y en América, la Inquisición se mantiene activa hasta el siglo XIX. Cuando Napoleón y, 1769 a 1821, invade España, la abole en diciembre de 1808. En 1814, el rey Fernando VII la restaura durante el retorno al poder de las dinastías españolas. Ayuda a la restauración de la monarquía absoluta, y condena ya no solo las herejías sino cualquier forma de oposición al poder establecido. En América, la Inquisición tiene que enfrentarse a los primeros levantamientos separatistas, especialmente en México. En este sentido, un cura, José María Morelos, 1765 a 1815, que lidera a los rebeldes que están en contra de la autoridad del virrey, es condenado a muerte por la Inquisición en 1815. 5 años más tarde, cuando las tropas armadas deben ser enviadas a México con el fin de poner orden, uno de los líderes militares, Rafael del Riego, 1785 a 1823, organiza un motín y se niega a ir a América. El pleito fallido de José Morelos y el pronunciamiento de Riego llevan a Fernando VII a alejarse del absolutismo, que se valía, entre otros, de la Inquisición. El soberano también se aleja de la institución. Sin embargo, algunas juntas de fe persisten en ciertas diócesis. La condena a muerte de Cayetano Ripoll, 1778 a 1826, profesor acusado de la lectura de los filósofos materialistas y de no enseñar el catolicismo a sus alumnos, pronunciada por la Junta de Valencia en 1826, conmociona a Europa y empuja a Fernando VII a poner fin a la existencia de las juntas de fe. Su muerte en 1833 le impide acabar con la Inquisición, y es la regente María Cristina, 1806 a 1878, quien, en los albores de la Primera Guerra Carlista, ordena la abolición definitiva de la Inquisición española en 1834. En Roma, en 1908, el Papa Pío X reorganiza profundamente la Curia romana, reduciendo el número de congregaciones. La Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición se convierte en la Congregación del Santo Oficio, un nombre que a menudo se le dará retrospectivamente a todas las inquisiciones europeas de la era moderna. Por su parte, en 1917 se suprime la Congregación del Índice. El Santo Oficio continúa proporcionando directrices en materia de ortodoxia del pensamiento y de la práctica católica. Sus competencias vuelven a definirse durante el Concilio Vaticano II en 1965 bajo el pontificado de Pablo V, 1897 a 1978,
que le da el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe. La congregación cuenta actualmente con 23 miembros, asistidos por 28 consultores, de todas las nacionalidades, que se reúnen regularmente para cotejar la doctrina católica con los avances científicos y sociales. Su trabajo le es transmitido a los obispos en reuniones en el Vaticano que tienen lugar cada 5 años. La Inquisición en el pensamiento moderno y contemporáneo. La Inquisición tiene una reputación oscura y sangrienta. Aunque, en realidad, a menudo demuestra una cierta moderación durante sus 6 siglos de existencia, lo que marca a sus contemporáneos y a los detractores de la religión en general y del catolicismo en particular son sus represivos y violentos métodos, la dureza de sus posiciones y la defensa escandalosa de una doctrina que, de hecho, se muestra paralizada y anquilosada. No obstante, la Inquisición provoca en 600 años muchas menos víctimas que los tribunales civiles, y los cátaros sufren más por la cruzada de Simón IV de Montfort que por la Inquisición. Del mismo modo, la Revolución Francesa 1789 se cobra más víctimas en una década, y los abusos de Tomás de Torquemada palidecen al lado de los cometidos por Robespierre, político francés, 1758 a 1794. Pero los filósofos de la Ilustración, exasperados por una iglesia que abusa de su influencia sobre el poder temporal y que se deleita con su fanatismo, convierten a la Inquisición en símbolo de una iglesia oscurantista y encerrada en sí misma, cuyo implacable y temible carácter sigue estremeciendo al imaginario contemporáneo. Lo hace Voltaire, 1694 a 1778, ironizando sobre los autos de fe en Cándido, o Diderot, 1713 a 1784, y de D'Alembert, 1717 a 1783, con sus artículos de la enciclopedia, además de los pensadores del anticlericalismo del siglo XIX. En resumen, la Inquisición se instaura en 1229 para hacer frente a la expansión de la herejía cátara en la Lombardía y el Languedoc, y a la del valdeísmo en las regiones del este de Francia y de Alemania. En 1233, se le confía la tarea inquisitorial a las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos. En 1252, el Papa autoriza el uso de la tortura para obtener confesiones de los acusados. Los cátaros y los valdenses desaparecen después de la gran campaña de erradicación llevada a cabo por los inquisidores de Toulouse y Carcassona a principios del siglo XIV. A partir de 1484, la Inquisición es responsable de los procesos de brujería, antes de ser reemplazada por tribunales laicos. A partir de 1478, la Inquisición española se encarga de la represión del judaísmo y del islam en España, y después en Portugal y en las colonias americanas. En 1542 se establece la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición para afrontar el desarrollo del protestantismo. En 1703 desaparece el último inquisidor francés. En 1834 se abole la Inquisición española. En 1908, la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición adopta el nombre de Congregación del Santo Oficio. En 1965 es reemplazada por la Congregación para la Doctrina de la Fe.